¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha? Hola, profe, sí se escucha. Está bien. Bueno, Julio, te dejo como anfitrión en esta también, se escucha perfecto y se te ve perfecto. Dale, gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, les voy a pedir a todos los que están en la clase que habiliten las cámaras. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, de los temas que vimos la semana pasada? No, profe, todo bien. Está bien. ¿Pudieron leer el material que se les dejó en el campus, algo? Bueno, ahí Germán fue sincero. Se suele complicar. Cuando uno cursa varias materias es como complicado agarrar los temas y los va dejando hasta el final, ¿o no? Pensé que era la única. Claro. Bueno, nosotros hasta ahora vamos a esperar 2 o 3 minutos para ver si se suma alguien más, ¿sí? Y más allá de que colguemos los temas hasta una semana antes del parcial o 10 días, les recomiendo que vayan leyendo por lo menos los artículos del Código Penal, ¿sí? Más que nada como para que se vayan familiarizando con los términos técnicos y no haya confusiones en cuanto a los verbos típicos o a las conductas que están reguladas en los tipos penales. Pero bueno, nosotros habíamos arrancado, ¿sí?, viendo delitos contra el patrimonio. Habíamos hecho, digamos, un resumen, pero en muy pocas palabras, todo lo que es la teoría de la parte general, ¿sí?, en cuanto a conceptos básicos que a mí me interesaba reflejar en la clase. Y después habíamos hecho una introducción al bien jurídico tutelado y algunos elementos característicos de la figura básica de hurto. Por ejemplo, el término del concepto de patrimonio, los momentos consumativos, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos del bien jurídico en estas figuras penales, en este capítulo, cuál es el núcleo constitutivo de la figura, ¿sí?, del 162, los momentos de la tentativa, las diferentes teorías. Después habíamos terminado con el hurto famélico o hurto necesario. Habíamos hecho una mención a algunos casos de casación, ¿sí?, en referencia al hurto necesario y cómo se valoró el disvalor de acción y el disvalor de resultado, ¿sí? Pero bueno, en general hablamos de la figura básica, ¿sí? Y yo marqué bien el verbo típico y de qué se trataba. Así que ahora les voy a preguntar a cualquiera de ustedes que me defina de qué hablamos cuando hablamos de hurto. ¿Qué es el hurto? Apropiarse de una cosa total o parcialmente ajena. ¿Alguna otra definición? Nada más, le agregaría mueble, pero eso. Hablábamos de Sí. apoderamiento. Exacto, ¿sí? Siempre que nosotros utilicemos los verbos típicos, utilicemos los que están previstos en la figura penal. Más que nada como para evitar, qué sé yo, algún tipo de problemas referido a lo que es la técnica o al concepto. Sobre todo si están en una mesa libre. Si están en una mesa libre y ustedes dicen apropiarse, seguramente el docente que esté evaluando les va a decir, ¿el Código Penal dice apropiarse? ¿Sí? ¿O a qué se refieren ustedes cuando hablan de apropiarse? Porque apropiarse puede, el mismo que les esté evaluando, puede decir apropiarse, puede referirse a alguna especie de derecho real, ¿sí?, o algún instituto del derecho civil, que no es justamente lo que se está evaluando ahora.
más que nada, o sea, es una cuestión de aclaración porque cuando se utiliza un verbo típico o algún concepto que no está definido, eso puede motivar alguna otra pregunta. Y termina resultando en un momento incómodo porque es como cuando uno está en una evaluación, le preguntan algo y no es concluyente con lo que responde y eso deja abierto el tema para que se siga indagando para ver si conocen o no los temas. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero marcar con esto, chicos, es que ustedes tienen que ser precisos cuando utilicen los verbos típicos. ¿Sí? El delito de hurto es el apoderamiento de la cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Es el apoderamiento de la cosa mueble total o parcialmente ajena. Cuando ustedes desarrollen o estudien el tema, le van a dar el concepto, van a entrar a dar definiciones o a estudiar definiciones sobre lo que significa el apoderamiento, que fue lo que hablamos en la clase anterior. ¿Sí? Muy bien. Me estaba acordando que, por ejemplo, ustedes van a ver seguramente, porque siempre es el tema que da el titular, que son los delitos contra la vida. ¿Sí? Si a ustedes les preguntan qué es el homicidio, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es el homicidio? Matar a otro. El que matare a otro. El que matare a otro. ¿Sí? Matar a otro está perfecto. ¿Sí? Pero tengan presente eso, el que matare a otro. No vayan a poner hacerle daño a otra persona quitándole la vida porque vamos complicados. ¿Por qué? Porque ¿qué significa hacerle daño a otra persona quitándole la vida? Matar a otro, pero en otras palabras. No, porque también te puede abrir el juego a otra cosa. Puede hablarte de... Claro, al otro Sí, delito. puede tirarte a lesiones también. Claro, o sea, lesiones y quitándole la vida. muerte. Claro. ¿Eh? Sí, ahí sería homicidio igual, pero, o sea, te pueden Pero tirar estaría también para el penado delito en de otro lesiones. tipo. No. En o realidad, el hacerle daño a otra persona provocándole la muerte, lo primero que va a dar la pista es que no le llegan el 79. ¿Sí? Pero después, el hacerle daño a otra persona puede ser mucho más amplio. Puede ser que el daño se produjo por una cuestión culposa o de cualquier otro tipo que no tenga nada que ver con el 79. Y el 79, el homicidio, es de carácter doloso, no es culposo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que los tipos penales culposos tienen una forma, ¿sí?, de redacción o tienen una técnica legislativa en cuanto a la tipificación. ¿Sí? Por eso, si a ustedes les preguntan homicidio, lo primero que tienen que acordarse es el que matare a otro. Punto. ¿Sí? Ahí les van a preguntar, tengan en cuenta el concepto de vida, de cuándo se puede cometer el homicidio, desde cuándo, hasta cuándo, ¿sí? Qué parámetros se tienen en cuenta, sobre todo el tema de la ley de trasplante de órganos y demás. ¿Sí? Esos son temas que tienen que estudiar cuando vean delitos contra la vida. Pero bueno, esto para marcar la importancia de los temas técnicos. Muy bien, ya vimos la figura básica. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que son las figuras, así muy al pasar, las figuras agravadas del delito de hurto, sobre todo porque tienen un apunte que está bastante completo en lo que nos interesa a nosotros de las figuras agravadas, y nos vamos a meter en el delito de robo. ¿Sí? Muy bien. Ustedes recuerden siempre que para hablar de figuras agravadas, ¿sí?, para hablar de figuras agravadas, tenemos primero que siempre recordar cuál es la figura básica. La figura básica siempre va a ser el piso del que partimos. ¿Sí? Lo que pasa es que a este piso del que partimos se le agregan determinadas circunstancias, determinados modos o determinados resultados. Y estas circunstancias, modos o resultados son los que terminan calificando la situación básica o la figura básica. ¿Sí? Estas circunstancias, modos o resultados han llevado al legislador a entender que estas conductas merecían un mayor reproche penal. ¿Sí? Por ejemplo, una de las figuras agravadas del delito de hurto que les gusta preguntar a los docentes es la figura del delito de hurto calamitoso. ¿Sí? Si nosotros vamos al 163, inciso segundo,
nos va a decir que cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, azonada o motín aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado. ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que el legislador entendió que en esta figura del hurto calamitoso, ¿sí?, se debía imponer o se debía exigir un mayor reproche penal? Porque se está aprovechando de la situación. O sea, la situación como de debilidad de la víctima, ponele, en algún sentido. Me parece a mí, ¿no? ¿Alguna otra respuesta por ahí? Sí, yo coincido con José, es una situación de vulnerabilidad, entonces aprovecharse de esa situación tiene lógica de que se agrave la pena. Está bien. Sí, va por ese camino. O sea, lo que tenemos es un mayor disvalor de acción del sujeto activo, ¿sí?, que se aprovecha de determinadas circunstancias. Estas circunstancias dejan en una posición más vulnerable a la víctima. Por eso cuando ustedes empiecen a estudiar esta figura y vean lo que dicen los autores, van a ver que hablan de dos elementos. Un elemento objetivo, que son estas circunstancias que ponen a la víctima en una determinada posición, por ejemplo, una catástrofe, un incendio, una inundación, o incluso un infortunio particular, un ataque de epilepsia en la calle. ¿Sí? Tenemos este elemento objetivo, esta situación, que es aprovechada por el sujeto activo. ¿Sí? El sujeto activo ve que sucede esta situación y la aprovecha. Supongamos el caso de La Plata, la inundación en La Plata, estaban todas las fuerzas de seguridad ayudando en un determinado lugar y determinadas personas aprovecharon esa situación, ¿sí?, de catástrofe natural para entrar a algunas casas, ¿sí?, y llevarse algunos objetos, muebles y demás. Si nosotros no fuéramos abogados o no estuviéramos estudiando Derecho, ya la sola, digamos, la sola valoración de esta circunstancia nos llevaría a criticarla, a cuestionarla. ¿Sí? Seguramente lo que diríamos es cómo una persona se puede aprovechar de la desgracia ajena, ¿sí?, o cómo una persona se puede aprovechar de esta situación, ¿o no? Como somos abogados y estudiamos Derecho Penal 2, ¿sí?, esta situación la vemos desde el comportamiento que está previsto en la norma y entendemos, ¿sí?, que debe ser reprochada de acuerdo a lo que exige la figura agravada del delito de hurto. Pero bueno, cuando ustedes hablen del delito de hurto, tengan presente esas dos cosas. Primero, un elemento objetivo, que es esta situación que es aprovechada, ¿sí?, que puede ser de características generales, y aquella que hace referencia a circunstancias particulares de la víctima. Por ejemplo, como les dije recién, en el caso de un ataque de epilepsia. Situación que es aprovechada por el sujeto activo. ¿Sí? Ahora les pregunto lo siguiente: si el sujeto activo, supongamos, en el caso de, no sé, en el caso de un infortunio particular, no conociera esta circunstancia, ¿podríamos atribuirle la figura agravada? No, porque requiere la intención, el dolo de hacerlo. Exactamente. Igual es difícil imaginar un caso en el cual la persona vea que una persona determinada está sufriendo un infortunio, no creer que no conoce la situación o la gravedad de la situación. Es difícil Más de en este manejar. caso, que es, por ejemplo, una inundación, un incendio que se ve, o sea, no se puede Es alegar. conocido Claro. por todos. O sea, es difícil imaginar un ejemplo en el cual el sujeto activo no tenga el dolo o que no conozca que sucedió una inundación de toda una ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Profesor, una pregunta, Sí. más o menos como para ejemplificar. Me acuerdo en 2019 que hubo este gran incendio en una distribuidora por Rivadavia, Sí. que hubo un caso de que se juntaron donaciones en la Plaza Rocha y de la nada pasó una camioneta y se llevó todas las donaciones diciendo que la iba a llevar a las familias que habían tenido que desalojar sus casas.
Era No mentira sabía que y había pasado eso. sí, un garrón, yo vivo cerca. Era mentira y las cosas desaparecieron, nunca lo encontraron, obviamente. En este caso, ¿podría ser un hurto calamitoso por conmoción pública, por ejemplo? Y sí, pero pará, antes de responder te hago la siguiente pregunta. Sí. Esta camioneta que pasó y se llevó las cosas, ¿tenía algo que ver con la organización del evento Nada. o algo? No, O sea, se realizó una convocatoria para que se llevaran alimentos y determinados elementos a la plaza para las víctimas de dicho infortunio, ¿no? sí, Vino la camioneta de estas personas desconocidas y se llevó esos elementos. claro, mintiendo. Es una estafa eso, ¿no? No, para mí no es una estafa. Pero si hubiera sido que estas personas fueron las que organizaron el evento, ahí sí podríamos llegar quizás a visualizar una defraudación o una estafa, si ellos hubieran sido los que organizaron el evento. Pero sin embargo lo que hicieron fue aprovecharse de determinada situación. ¿Sí? Ellos se aprovecharon de determinada situación y aprovechándose de esa situación fue que se apoderaron, ¿sí?, de las cosas. Para mí yo lo veo más cercano al delito de hurto. ¿Sí? Yo lo veo más cercano al delito de hurto. Alguien podría justificar y decirte, sí, pero pará, no es tan sencilla la respuesta porque tenemos estas personas que para llevarse la mercadería mintieron. ¿Sí? Mintieron y engañaron a las víctimas. Entonces quizás esa mentira o ese engaño podría colocar esta conducta dentro de lo que son las defraudaciones del 172. ¿Sí? Claro. Yo, sin embargo, desde mi punto de vista, para mí es un hurto. Pero tranquilamente, desde otra posición, con buenos argumentos, te podrían decir, no, es una defraudación o una estafa. Esto también me sirve para marcar lo siguiente, chicos. Cuando les toque resolver casos en el examen o el parcial, los casos no van a presentar una única respuesta. ¿Sí? Lo importante es que cuando ustedes resuelvan el caso sean coherentes y consecuentes con los argumentos que ustedes desarrollan. ¿Sí? O sea, tienen que ser coherentes, consecuentes, y la solución a la cual ustedes arriban tiene que estar justificada en todo lo que pusieron. Supongamos, si el caso que ustedes tienen que defender en el examen es justamente este que planteó la compañera, y ustedes me dicen, en el presente supuesto hubo un engaño, hubo un ardid, hubo esto, hubo lo otro, por lo tanto yo considero que debe ser procesado por el delito de hurto, y está mal. Está mal porque ustedes argumentaron en un sentido, pero resolvieron de otro. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso porque el doctor Taza lo tiene muy en consideración. ¿Sí? Tengan presente eso. O sea, los mejores argumentos son los que son claros, ¿sí? Son los que son claros en la posición que ustedes adoptan. ¿Sí? Tienen que tratar de ser claros y simples para escribir. La simpleza en la escritura o en la narración, ¿sí?, los va a llevar a una solución mucho mejor y a un mejor entendimiento de aquel que lea el examen. ¿Sí? Pero bueno, este caso que plantea la compañera me parece que para mí es un hurto, pero tranquilamente se podría justificar y entender que es una estafa por la mentira y el engaño que desarrollaron cuando se fueron a llevar la mercadería. ¿Sí? Si hubieran ellos organizado el evento, yo no tengo duda de que ahí sí sería una estafa, pero cuando van a llevarse la mercadería y mienten, y podría ser una cosa o la otra. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? No, profe, quedó claro. Bien. Muy bien. En los hurtos agravados, como les decía, no van a tener mayores dificultades. Quizás el más complejo es el que yo les acabo de mencionar, y por ahí el tema de la ganzúa, la llave falsa y demás. En esto quiero marcar lo siguiente: cuando se utiliza una llave falsa o una ganzúa, ¿sí?,
¿sí? O una llave verdadera que no fue entregada, el disvalor de la acción está dado, ¿por qué? Porque el autor utiliza un medio para vencer una defensa predispuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cerradura no deja de ser una defensa de los dueños de una determinada, supongamos, una determinada propiedad para que nadie ingrese a esa propiedad. Entonces es una barrera, es una defensa. Muy bien. Si esta ganzúa, la llave o lo que sea, rompe la cerradura, ¿sí? O daña la cerradura, ya no estamos más en el delito de hurto. Pasamos al delito de robo, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre la ganzúa, la llave falsa y demás funcionan como si fueran una llave verdadera. ¿Sí? Funcionan como si fueran una llave verdadera. Es decir, no deben provocar un daño sobre el mecanismo. Si se provoca un daño sobre el mecanismo, entonces pasamos del delito de hurto al delito de robo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? O sea que solo la tenencia de esos elementos es un agravante. ¿Solo qué? La tenencia de esos elementos es un agravante. No. Fíjate que dice, cuando se hiciere uso de ganzúa. Al uso. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento. ¿Sí? Quiere decir que vos cometiste el hurto utilizando una llave. Por ejemplo, Josecito, utilizando una llave falsa, entra a la casa de Menganito y se lleva el televisor. Ese es el delito de hurto agravado por el uso de una llave falsa o una ganzúa. ¿Sí? Sí. Siempre tiene que ser la ganzúa, la llave falsa y demás, tiene que ser utilizada. Si no, no califica la conducta. Supongamos que yo tengo una ganzúa. Voy a la casa de Josecito con la ganzúa para abrir la cerradura. Pero ¿qué pasa si la puerta está abierta? Y yo me llevo el televisor. Jamás utilicé la ganzúa, por más que la tenga encima, no califica la conducta. Siempre se tiene que hacer uso del elemento. El uso de ese elemento es lo que califica la figura básica de hurto. ¿Sí? Si no se utiliza dicho elemento, entonces seguimos en la figura básica. Muy bien. ¿Alguna consulta? Perdón. Entonces el problema está en si lo rompes. O sea, si lo usás, si lo abrís, listo, pero si lo rompes es robo. Por fuerza en las cosas. Listo, perfecto. Por fuerza en las cosas. Si vos rompés la cerradura, entonces calificás la conducta y pasás a la figura grabada. Muy bien. Gracias. Ya mencionamos dos figuras agravadas de hurto, con las demás no van a tener ningún tipo de problema, chicos. Pero lo que me importa destacar es que cuando recién hablamos de la ganzúa o la llave falsa, hicimos mención de un concepto, que es fuerza en las cosas. ¿Sí? Fuerza en las cosas es uno de los elementos, ¿sí?, que definen al delito de robo. El otro elemento va a ser la violencia sobre las personas. Si nosotros vamos a la figura del 164, van a ver que el 164 nos dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare legítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Hasta ahí parece que estuviéramos hablando de hurto, ¿o no? Sí. Hasta ahí el texto es idéntico al delito de hurto. Pero sigue: con fuerza en las cosas o con violencia en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Es decir, la plataforma descrita por el 164 mantiene la del hurto, la del delito de hurto, pero le agrega 2 medios comisivos, que son la violencia sobre las personas, ¿sí?, y la fuerza sobre las cosas. Esto lleva a muchos autores a decir que, en definitiva, el delito de robo no es ni más ni menos que el hurto agravado por los medios comisivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mantienen los conceptos que nosotros dimos sobre el bien jurídico tutelado, se mantienen los conceptos que nosotros dimos sobre lo que significaba el apoderamiento,
También se mantiene toda la teoría que dijimos o que se utiliza para hablar del momento consumativo, es decir, se mantiene todo lo que hablamos sobre hurto. La única diferencia es que le vamos a agregar estos dos medios comisivos. ¿Sí? Muy bien, acá están haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿tienen que estar necesariamente los dos elementos para que sea robo? ¿Qué opinan ustedes? No, No, con por uno solo te alcanza. Ahí dice A. Exactamente, alcanza con un solo medio comisivo. ¿Sí? De hecho, la norma lo dice: con fuerza en las cosas o, ¿sí?, o con violencia física en las personas. La vocal, la O, en este caso, ¿hace para qué? ¿De qué sirve? Para separar dos cosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa esto de fuerza en las cosas? Van a ver que cuando vayan a los textos o los manuales, se habla de una fuerza normal. ¿Sí? Se habla de una fuerza normal. Y este concepto de fuerza normal es un concepto netamente jurídico. Es totalmente distinto a la fuerza natural. ¿Sí? La fuerza en las cosas de la que habla el Código Penal, de la que habla el 164, es una fuerza anormal. Algunos dicen que esta fuerza normal en realidad es una fuerza destructiva, ¿sí?, o es una fuerza totalmente distinta a la que realizaría el dueño de la cosa. Pero sobre todo se hace el hincapié en que es destructiva. La mayoría de la doctrina entiende que no es así, sino que simplemente es una fuerza distinta o anormal de la que realizaría el dueño de la cosa muerta. Vamos a poner un ejemplo. Voy a utilizar el mismo ejemplo que di en la clase anterior. Supongamos que yo estoy en la facultad. ¿Sí? Hay un escritorio en el aula. Yo no tengo escritorio en mi casa y el escritorio del aula me gusta. Espero a que todos ustedes se vayan. ¿Sí? Agarro el escritorio, lo bajo por la escalera y me lo llevo a mi casa. Para agarrar el escritorio y bajarlo por la escalera tuve que utilizar la fuerza. ¿Sí? Realicé determinada fuerza. Si nosotros entendemos que cuando se hace referencia al concepto de fuerza sobre las cosas, está haciendo alusión a una fuerza natural, ¿sí?, esta conducta que yo desarrollé, ¿qué sería? ¿Sería un robo o sería un hurto? Si se entendiera así, sería un robo, pero en realidad el tema de la fuerza en las cosas iría más para una cuestión de romper la cosa o forzarla en otro sentido, en hacerle mayor fuerza o mayor tipo de aplicación de poder. O sea, llevártelo haciendo fuerza con tu cuerpo, y es obvio que para un escritorio vas a precisar fuerza. Entonces, para mí sería un hurto. Si lo entendemos como la fuerza natural. Si fuese fuerza normal, también, o sea, calificaría como hurto, porque no le estás rompiendo, no le estás haciendo nada, te lo estás llevando, y si no le haces fuerza para llevártelo, no te lo llevas nunca. Sí, la respuesta va por donde vos, o sea, por donde vos marcás, pero vamos a ordenarlo un poco. En realidad estaba bien lo primero que dijiste al principio. Si yo entiendo que la fuerza natural es la fuerza a la que se refiere el 164, el ejemplo que yo les di, ¿cuál sería la respuesta? Robo. Exactamente. Si yo entiendo que el concepto de fuerza al que hace referencia el 164 es la fuerza natural, el ejemplo que yo les di sería un robo. Ahora, como dijiste vos, ese no es el concepto del que habla el Código Penal. Entonces, como el Código Penal habla de otro tipo de fuerza, que es la destructiva o la anormal, el ejemplo que yo les di dirían que es el delito de hurto. ¿Sí? En realidad, como el concepto que define al 164 es la fuerza normal, ese ejemplo que yo les di es el delito de hurto. ¿Sí? Yo marco esta cuestión de la fuerza más que nada para que vean cómo la utilización de conceptos da distintas soluciones. ¿Sí?
volvamos con el ejemplo que acabo de citar. ¿Qué circunstancias le agregarían ustedes para convertirlo en el delito de robo de acuerdo a lo que dice el 164? Le rompería un cajón. No, tal vez Yo podría ataría a romper la ataría a todas las cerradura para personas de ahí poder para que sacarlo. se roben. ¿Cómo? Si estuviera la Está bien. puerta cerrada, tendrías que romper una cerradura para sacarlo por una puerta más grande, suponete. Y otra respuesta había. Atarías a todas las personas que están ahí con una soga para llevarte el escritorio. Con fuerza, obviamente, con violencia. Una sobre la violencia. persona, no atarlas. Sí, pero mira que igual, Sacárselo a los comunes. igual estoy hablando del ejemplo de fuerza en las cosas. Ah, bueno, yo entendí para que sea un robo. Si es fuerza las cosas, sí, las otras también son válidas. Yo estoy hablando sobre el ejemplo de violencia sobre las personas. No, si fuera sobre violencia sobre las personas, el ejemplo que diste está bien. Las dos respuestas que dieron no me quedó claro, o sea, ¿por qué rompería el cajón? Fuerza en las cosas. O sea, si llevándolo, ponele, rompes un cajón o le pegás contra algo, le estás ejerciendo como una fuerza de más. Sí, lo de la puerta sería lo más simple y como mejorcito. Pero igual ni siquiera estarías haciendo fuerza sobre el escritorio, estarías haciendo fuerza sobre el entorno. Pero también, o sea, si entras a una casa a robar es lo que hablábamos recién, si entras a una casa a robar un televisor y le rompes la puerta, y ahí estás haciendo un robo, pues le estás rompiendo la puerta, fuerza en las cosas. Sí, en realidad, cuando se utiliza la fuerza en las cosas debe ser... Bueno, el derecho es bastante simple. Si ustedes tienen una pregunta, a veces las mismas palabras los definen. Cuando yo digo fuerza en la cosa, me está diciendo que la fuerza tiene que ser ejercida sobre la cosa. ¿Sí? Esta fuerza es utilizada para el apoderamiento. Yo estoy aplicando una fuerza normal o destructiva para apoderarme de la cosa. ¿Sí? Necesariamente Supongamos, sobre la cosa, sobre la cosa robada, tiene que ser la fuerza. ¿Profe? sí, o puede ser en el ejemplo que diste vos, la realidad es que la rotura de la puerta está vinculada para realizar el apoderamiento. Ah, bien, ¿Sí? bien. ¿Profe? Sí. Y lo del cajón, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, hay una puerta y yo veo que no me pasa, pues está el cajón. Si yo le rompo el cajón para que pase, ¿ahí aplicaría? También aplicaría. Yo lo que estaba por marcar sobre los cajones es que por ahí es una cuestión argumentativa. ¿Sí? A veces es una cuestión argumentativa que puede, o sea, vos lo que necesitas es convencer al juez, al fiscal, sobre todo al juez o un tribunal. Vos podrías decir que en realidad, supongamos, se rompió el cajón más allá de que mientras yo lo estaba transportando y que esa rotura implica la fuerza a la cual hace referencia, ¿sí?, el 164. Y te pueden llegar a decir que sí, que es el delito de robo. Pero también alguno te puede llegar a decir que no es el delito de robo, ¿por qué? Porque la rotura del cajón no tenía que ver con el apoderamiento de la cosa. Claro, por eso ahí dije Sí. lo de la puerta, tipo, para que pase por la puerta para poder sacarlo. Y, claro, distinto sería que vos dijeras, no, pero el cajón se tuvo que romper para poder lograr el apoderamiento, ya que no me podía llevar el escritorio. Claro, ¿Sí? lo que haga el apoderamiento es lo que aplica como fuerza en las cosas. Entonces. Sí. Listo. Pero más que nada, yo lo que marco también, lo que más me interesa marcar, es que es un concepto de carácter jurídico, el concepto de fuerza que utiliza el 164. ¿Sí? Por eso dije que no es el concepto de fuerza natural, es un concepto jurídico. Y como es jurídico, se va a definir en cada caso concreto. ¿Sí? ¿Por qué se define en cada caso concreto? Porque yo no puedo dar un parámetro en la ley que sirva para todos los ejemplos. Vos fíjate, el caso del escritorio, que es muy simple y sencillo, puede tener distintas variantes. ¿Sí? Entonces, como ya les han enseñado, el Código Penal puede, digamos, definir una conducta o establecer una conducta, pero con parámetros muy generales. Después se estará, en el caso de los operadores jurídicos, el ejercicio de la subsunción para hacer encajar un supuesto de hecho en un supuesto de derecho. ¿Sí? Profe, Sí. hola, disculpe. ¿Y qué agregaría entonces usted al caso del escritorio para que sea un claro ejemplo de robo y haya fuerza en las cosas? Para que no haya ningún tipo de duda, supongamos que el escritorio está atornillado al piso, ¿sí? Y lo que yo hago es cortarle las patas para llevármelo.
Lo normal en ese caso sería que el dueño venga, supongamos, el dueño lo que haría en ese ejemplo es ir con un destornillador, sacar los tornillos, levantarlo y llevárselo. Pero yo lo que utilizo es una fuerza normal. ¿Por qué? Porque no hago eso y lo que hago es directamente romper las patas o cortarlas y llevármelas. En caso de que el ladrón tuviera tiempo y desatornillara el escritorio, entonces no sería robo, sería hurto. Sería hurto. Bien. Que seguramente, o sea, no sé, creo que se tomarían su tiempo. Si conoces, más de uno ha tenido varias horas para hacer las cosas de otra forma. Yo estaba feliz con el resultado y Carolina tiene razón. El que robó también podría haber usado un destornillador. Sí, 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 sí. Es así. Y la escala penal cambia. No cambia mucho, pero no es lo mismo. 1 mes a 2 años, 162. 164, 1 mes a 6 años. ¿Sí? En uno, como el delito de hurto tiene una pena de 2 años, ¿qué pasa con la escala penal? ¿Qué pasa con la pena? ¿Se acuerdan de eso? ¿Es escarcelable el delito? No, más allá. Sí, más allá, con el tema de la excarcelación y demás, en general suele haber una confusión que está instalada de los medios de comunicación. ¿Sí? La prisión preventiva, cuando se le dicta la prisión preventiva a una determinada persona, se lo hace como la prisión preventiva no deja de ser una medida cautelar. Y como toda medida cautelar, ¿sí? Tiene 3 presupuestos. Que son el peligro en la demora, verisimilitud en el derecho y una garantía, ¿o no? La prisión preventiva lo que hace es resguardar el proceso penal, o sea, lo que está haciendo es que determinada persona no se fugue, ¿sí? Y que llegue a juicio, o que determinada persona no entorpezca el procedimiento, ya sea amenazando testigos, destruyendo pruebas y demás. Esos son los presupuestos de la peligrosidad procesal. ¿Sí? Algunos hacen una interpretación diciendo, bueno, pero pará, si este delito tiene una escala penal con una expectativa de pena demasiado alta, eso es un indicio que podría llegarte a hacer pensar que esta persona se va a fugar para no someterse a juicio. ¿Sí? Pero fíjate todo el razonamiento que hace. Se hace para justificar esta medida cautelar. Yo marcaba lo de la pena porque tiene que ver con otra cosa. La suspensión de juicio a prueba puede ser. Exactamente. En el caso de hurto. Exactamente. Si ustedes, esto es un instituto de la parte general, lo que ustedes vieron en primer año, ¿sí? Que hay determinados delitos que cuando no superan la pena de 3 años pueden estar sometidos a ¿qué? A suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? En la suspensión de juicio a prueba, ¿qué es lo que se hace? El juicio se suspende tipo momentáneamente por una determinada cantidad de tiempo que el juez fija y bueno, la persona sigue con su vida normalmente, pero tiene un juicio suspendido. Está sujeto y a no un marca antecedentes, creo. Está sujeto, claro, a que se comporte bien. Tiene que tratar de restituir el bien dañado, ¿no? Sí, pero en realidad, yo hace 5 minutos les dije que el derecho es simple y concreto. O sea, si uno quisiera decir, bueno, che, ¿qué es la suspensión de juicio a prueba? Y sin haber estudiado el tema, ya la palabra suspensión, ¿qué significa? Se suspende, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se suspende? Un juicio. Tiene el tiempo, digamos. Y a pruebas porque está sujeto a prueba del comportamiento del condiciones. Entonces, las pruebas son condiciones. Entonces quiere decir, ya sin haber estudiado ese tema, que te voy a decir, y la suspensión del juicio a prueba significa que un juicio está suspendido sujeto a determinadas condiciones. El tema de los términos les va a servir, primero, para responder cuando no hayan estudiado un tema, acudan a la palabra, más o menos, buscarle un sentido, vayan por ese lado. Y segundo, más que nada, para facilitarles la interpretación o el estudio de determinados institutos o determinados temas. ¿Sí? No es mucho más enroscado. Esto no es física cuántica, que si no sacas el primer número no llegás al último resultado. Pero bueno. ¿En qué estaba?
Suspensión del juicio a prueba por los 2 años del hurto. Sí, pero antes de eso, ¿qué era? Teníamos con robo, el ejemplo. Estábamos hablando de la escala penal. Ah, sí. Bueno, el tema de fuerza en las cosas es eso que yo les mencioné, ¿sí? El otro medio comisivo, ¿cuál es? Violencia sobre las personas. ¿Sí? La violencia sobre las personas, a diferencia de la fuerza en las cosas, esto me olvidé de decirlo en la comisión anterior, la diferencia, además de sobre quién recae, ¿sí?, son los momentos temporales de la misma. Fíjense que el código expresamente, ¿qué dice? Antes, durante y con posterioridad. ¿Sí? Esa es una diferencia temporal, en relación a lo que es fuerza sobre las cosas. Ahora, ¿qué es la violencia física? Fíjese que el código nos dice con violencia física en las personas. ¿Qué es? Una cachetada. Sí, es una cachetada. O sea, no es un concepto muy complejo, ¿no? Podría La tener violencia que física, ver un con golpe sobre el otro. Morderlo. como que son lesiones. ¿Será Igual ese robar. el significado en este? ¿Nos remitimos a lesiones? No, no hace falta. La violencia física es, en un ejemplo, como dijo la compañera, darle una cachetada a alguien. O sea, es utilizar una fuerza física sobre otra persona para apoderarse una cosa mueble, ¿sí?, ajena. Es medio raro el ejemplo que dijo de morder. O sea, yo no. No, yo me refería a la violencia física en general, con el morder. No, para robar. Morder sería medio raro, salvo que, no sé, te pongan justo la mano delante y la mordés como para seguir y agarrar la cosa que te querés llevar. Es como un ejemplo medio rari. Igual todo puede pasar. Sí, obvio. O rajuñar, capaz es más fácil, pero no, cachetada sería lo más. O piña. Empujar. Pegar una piña es re común. Es común que cuando se robe pase eso. Bueno, sí, van a ver que cuando vean las figuras agravadas, por ejemplo, en el uso de armas, antes se discutía si una bufanda era un arma. Depende si Sí. habla de arma propia o impropia. O sea, todo Claro, podría claro. ser arma. Exactamente, pero el problema estaba de decir, che, pero una bufanda, ¿es un arma impropia? Si lo usas para asfixiar a alguien, sí. Algunos entendían, supongamos, un taxista que va manejando y la persona de atrás utiliza el arma de manera mecánica para asfixiarlo y podría ser considerado un arma. Otros dijeron que no, pero igual hay que ver, ¿viste? Si tenés la bufanda al cuello, es un arma. No es muy difícil. Si te quiero eso. asfixiar, no es muy. O sea, es un arma. Claro. Y sí. Bien. Vieron que el código dice violencia física. ¿Sí? Cuando habla del medio comisivo de violencia sobre las personas, dice violencia física. ¿La intimidación qué es? ¿Qué es la amenaza? Yo, por ejemplo, cualquiera de ustedes sale por la plaza, tengo un arma. Si tengo un arma de fuego, olvidémonos de las figuras de robo grabada por el uso de armas. Eso vamos a verlo más adelante. Pero supongamos que tengo un arma y amenazo a cualquiera de ustedes para que me entregue el celular. ¿Eso es violencia física? No, psicológica. ¿Es violencia psicológica o moral? No tenemos dudas de eso. Bien. Ahora, si ustedes me dicen que el hecho de que yo utilice un arma, los amenace a ustedes para que ustedes me entreguen el celular, ¿sí? Ustedes me entregan el celular, yo me hago con ese celular. Fíjense que no estoy utilizando el término apoderamiento. Me hago con ese celular. ¿Qué es? ¿Es el delito de robo o puede ser el delito de extorsión? Ya se los leo. Extorsión. El 168 dice, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición a un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Se los leo de nuevo, pero más específico. El que con intimidación obligue a otro a entregar, ¿sí?, enviar, depositar o poner a disposición. Saqué el tema de la simulación de autoridad y demás porque no iba en este ejemplo. Utilicé solamente el término obligar usando intimidación. ¿Sí?
vuelvo al ejemplo. Uno de ustedes va transitando por la plaza, yo me cruzo en el camino, saco un arma y lo amenazo. Lo intimido, utilizo violencia moral. Ese Para mí es hecho, robo. No, para mí no. Porque te dice violencia física, no violencia Sí. psicológica. Eso es lo que está, o sea, es el artículo 168, porque además la persona te lo está dando, vos no te lo estás apoderando, te lo están dando. Sí, yo concuerdo, iba a decir lo mismo. que robo o extorsión. Extorsión. Es No, extorsión. digo No, eso, no, yo concuerdo con José en que la persona le está diciendo, o sea, no se la está apoderando, como dijo José, sino que la está obligando a que se lo dé, que es otra cosa. Y bien. violencia psicológica. Van a ver que en el apunte que ustedes tienen, esta es una discusión que viene del año 1905. ¿Sí? El legislador no ha tenido tiempo para solucionar este tema, se ve, porque alcanzaba con que pusiera violencia física o moral. Se ve que no, y se toma su tiempo como más o menos como... De hecho, tampoco aparece en el último proyecto, no aparece esto. Profe, además la escala penal varía un montón. Y la escala penal varía un montón, ¿sí? El problema es el siguiente acá. Si nosotros recordamos los principios penales, tenemos el principio de legalidad, ¿sí? El principio de legalidad, palabras más, palabras menos, nos va a decir que no se puede responsabilizar penalmente a una persona por un delito que no está tipificado, ¿sí? La conducta tiene que estar tipificada. Si yo digo que esto es el delito de robo, y voy al concepto de violencia física, entonces ya tengo un problema porque digo, che, pero para, la intimidación no es técnicamente violencia física. ¿Sí? Entonces puedo decir, pero bueno, no, está bien, no es robo porque el principio de legalidad y demás. Bueno, entonces extorsión. Sí, pero pará. Si nosotros decimos que ir a una plaza, o sea, con un arma, sacarle el celular a una persona amenazándolo es el delito de extorsión, ¿qué es lo que pasa? Nos van a decir todos que estamos locos. Sí, además... Perdón. La realidad es que a través de un criterio jurisprudencial, que el fallo se llama Tabachi, ¿sí? De la Cámara Criminal y Correccional, dijeron, muchachos, bueno, el concepto puede ser un poco más flexible, es un robo. ¿Sí? Es un robo con armas. Lo que tenemos que utilizar acá son criterios para distinguir el delito de robo con armas, ¿sí? Con el delito de extorsión. Entonces, dogmáticamente se dice, bueno, pero para, ¿el apoderamiento en qué momento es? Si yo tengo el arma, amenazo a alguien para que me entregue el celular, el apoderamiento es en el momento. En la extorsión es a futuro. ¿Sí? En la extorsión es a futuro. Yo amenazo o intimido a alguien para que me entregue algo a futuro. Ustedes fíjense todo lo que se tuvo que hacer, o cómo se acudió a la dogmática para salvar una falla legislativa. Creo que, o sea, y de hecho, o sea, del año 1905 a la fecha, de hecho hace 2 meses se charló sobre este tema, ¿sí? Que todavía no quedaba claro si era robo, o era extorsión, o qué sé yo. Hubiera una sido más pregunta. fácil si el legislador, ¿qué? El 166, inciso 2, que dice si el robo se cometiera con armas. Entonces, ¿a qué tipo de robo se refiere ahí? No habla de la fuerza física ni de ninguna. Por eso dejé aparte el 166. Perdón. Porque esto, ¿qué quiero decir con esto, chicos? También esto marca la incoherencia del legislador. ¿Sí? Porque todo el mundo y todos los tribunales, a partir de ese plenario, como dijo Germán, entienden que es un robo con armas, con el uso de armas. Sin embargo, el legislador nunca puso con violencia física, psicológica o moral. No lo agregó. Podría haberlo agregado en el 164 y no lo hizo. Entonces queda toda la dogmática diciendo, che, pero es una violación al principio de legalidad, ¿sí? O se termina justificando de otra forma y dejan de lado el principio de legalidad. O dicen, bueno, pero una intimidación, si lo miramos de medio de costado, puede ser una violencia física. Profe. Sí.
Tengo una consulta, o sea, esto de la flexibilidad del artículo 164 sería más que nada como para no pasar de la escala penal hasta 6 años, de mínimo de 5 hasta 10. Porque Yo después, diría o sea, podría encuadrar perfectamente, pero no entiendo de dónde se saca, más que nada, también aparte de la pregunta anterior, en este artículo, creo que era el 168, ¿cómo se sabe que es a futuro? Porque el artículo no está hablando a futuro. Muy bien. Todos esos argumentos se sacan para tapar un poco el papelón de no haber agregado violencia moral en el 164. Ah, pero no estoy errada en los argumentos, por lo menos, o sea, yo es como que esa No, parte no no, me no, termina de cerrar, no, no. entonces por eso lo No, pregunto. en ese sentido vas bien. Gracias. Yo hablo de la inconsistencia y la incoherencia del legislador porque fíjense que no definió o no agregó violencia moral en el 164 y renglón seguido en el 167 dice, che, el robo con armas es agravado. Entonces vos decís, pero pará, no me explicaste, todavía no me definiste el tema de la violencia moral y ya en el 166 directamente, o sea, hablas sobre robo sin haber definido el tema de la intimidación. Pero bueno, eso es una inconsistencia. ¿Profe? Lo que vos decís, ahora cierro lo de lo que plantea la compañera y después voy con la otra consulta. Lo que vos decís sale de la dogmática penal. ¿Sí? Porque la realidad es la siguiente, ustedes leen el Código Penal, ¿sí? Y hay un montón de conceptos que no surgen del Código Penal. ¿A ustedes quiénes le dicen lo que es robo? El Código Penal, ¿sí? Establece los términos, pero ¿quiénes son los que definen la conducta o qué alcance tiene? Los doctrinarios, la dogmática jurídica. Todo La eso que usted dogmática dijo. penal. La dogmática penal siempre nos va a decir cuál es la conducta que se persigue, cuáles son las características y demás. Y eso es peligroso también a veces. ¿Sí? Fíjense que acá la dogmática penal no dijo, che, hay una violación al principio de legalidad, sino que se buscan argumentos para decir esto es robo y aquello es extorsión. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al 168, como dijo la compañera, el que con intimidación o simulando autoridad, obliga a otro a entregar, enviar o depositar o poner a su disposición dinero, cosas, no dice, no habla de futuro. ¿Por qué no puede ser en el momento? ¿Profe? Sin embargo, eso está definido en la dogmática penal. Por eso Zaffaroni en un momento, en una charla de esos cursos que daba en verano, a una charla la tituló Los caminos siniestros de la dogmática penal. Y él partía o sea, toda la tesis de esa charla estaba basada en lo que era el derecho penal en su evolución y todo lo que era el nacionalsocialismo y la mezcla con el derecho penal. Cómo el derecho penal, ¿sí?, termina definiendo enemigos y cómo el derecho penal te va a decir qué es lo que hay que perseguir y lo que no. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque lo que se va a perseguir y en lo que no, siempre se filtra en la política criminal. Y además la dogmática penal es la que te dice qué es lo que hay que perseguir. Sí, hay una pregunta. Sí, soy yo, creo. Sí. O Valentina, que quería hablar, estaba antes que yo. Perdón, no, yo lo que quería decir es que en realidad es complicado después interpretarlo uno, porque desde el principio siempre nos dicen que el derecho penal trata de limitar el poder punitivo del Estado y que se debe interpretar restrictivamente. Y luego te encontrás con estos artículos donde resulta que dice violencia física y luego en los fallos se interpreta también que es violencia moral, como en el caso del robo. Es como que, como vos decís, es incoherente con el sistema y con el derecho penal hacer estas interpretaciones y no arreglar los artículos directamente. Sí, y eso se va a ver en muchas otras normas, que hay, qué sé yo, en su momento se hizo una reforma y se entendía que una granada de mano no agravaba un homicidio, por ejemplo, o se dejaba de lado. A veces determinadas normas tienen muchas inconsistencias que son contraproducentes para aquello que se quería tutelar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se sancionó la ley de trata de personas y cuando se hizo referencia al tema del consentimiento, en el artículo 5, que nos habla de que todas aquellas personas que fueron víctimas directas de la explotación, ¿sí?, no eran punibles si ellas mismas terminaban cometiendo el delito. Ahora, cuando ustedes van a los números, en realidad la cantidad de procesados, hombres y mujeres, es casi la misma.
Entonces quiere decir que el usuario de la norma penal a veces está definido no solamente el tipo penal, sino también de lo que es la misma política criminal. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo puedo hacer la del chat. O sea, Sí. era mía. Acá es como que del robo lo estaríamos agrandando en el ejemplo a la intimidación. Entonces lo estamos como ampliando la definición de robo para que no sea tan grave. Y si fuese al revés, o sea, si no sé, en ¿Por el qué caso de ampliamos? que porque no, ampliando no, pero como que lo estamos como agrandando a un caso en el que se podría prestar a hacer intimidación. Acá la diferencia sería lo del tiempo y eso. Ahora, si me lo dan en el momento, o sea, si hay una intimidación que la dogmática penal te dice es a futuro, pero si te lo dan en el momento deja de ser intimidación. ¿Me explico a lo que voy? No, lo que dice la dogmática penal es que si te entrega la cosa en el momento es robo. Ah, bien, o sea, corta, sin Sí. más vuelta que esa. Sí, sí, sí. Perfecto, Si te entrega la gracias. cosa en el momento es el delito de robo. Ahora, habría un problema en ese ejemplo si yo, por ejemplo, amenazo a cualquiera de ustedes y te digo, mira, dame el celular. Pero ¿sabés qué? No me lo des ahora. Me lo da la semana que viene. Y si no me lo da la semana que viene, te pego un tiro. Claro, la amenaza sería más. Sería Claro. más, o sea, la solución que se le dio para entender que era robo o extorsión es como que Es la empieza a hacer. inmediatez, que es inmediato. La inmediatez no estaría dada, pero sí Claro. yo estaría utilizando sí, el arma y demás. O sea Pero que bueno, depende ese de la capacidad del fiscal y del defensor. ¿eh? Dependería ¿Depende de más qué? que nada de la capacidad de convencimiento del fiscal y del defensor, para que la pena sea menor o la pena sea mayor también. Sí, va a ¿Y depender. cómo lo Sí, convencen? en realidad siempre es una cuestión de argumentación. Siempre que los Claro. argumentos no sean disparatados, es una cuestión de convencimiento, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, qué sé yo, volviendo a hurtos, había un argumento que fue hasta la Corte Suprema el caso. Era el hurto de un vehículo automotor. Una persona se llevó un vehículo automotor que estaba estacionado en la calle. El defensor dijo que eso no era el delito de hurto, sino que había una apropiación, porque el dueño del automotor lo había dejado abandonado en la calle. Entonces él entendía que no se cometía el delito de hurto y que sí había sucedido un instituto del derecho civil que era el de apropiación. ¿Sí? ¿Vieron las cosas abandonadas? Que el derecho civil tiene previsto el instituto de apropiación de cosas abandonadas. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema en ese antecedente? Que nadie en su sano juicio puede llegar a pensar que una cosa de determinado valor puede estar abandonada en la calle. Pero ustedes fíjense que llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema se expidió sobre el tema. Para llegar a la Corte Suprema, si es una causa de provincia, tiene que haber pasado juez de primera instancia, tiene que haber pasado por una cámara, tiene que haber ido a un juicio, se tiene que haber dictado una sentencia y eso tiene que haber ido a casación. Si fue a casación, se tiene que conceder extraordinario para la Corte de la provincia. De la Corte de provincia recién ahí va a pasar a la Corte Suprema. La realidad es que yo no sé cómo llegó a la Corte Suprema y tampoco sé cómo se abrió. Igual es un antecedente bastante viejo, ¿sí? Era absurdo, pero no tan absurdo. Y se ve que no, si llegó a la Corte Suprema, o una de dos, o sobraba, o querían expedirse sobre el tema, porque también pasa eso, chicos, a veces los antecedentes... A ver, no todos los casos van a la Corte Suprema, ¿sí? Hay determinadas formalidades, hay determinados presupuestos procesales para que un antecedente llegue a la Corte Suprema, ¿sí? Y la Corte Suprema puede, si se cumplen esas formalidades, no es que uno va, ¿sí? Y dice, me presento a la Corte Suprema para que me resuelva esto. No, no funciona así. Se tiene que cumplir con todos los plazos, ¿sí? Y con todos los parámetros exigidos procesales. Esos parámetros que se exigen son cumplir con todas las instancias, ¿sí? Si a mí me condenan en el ámbito provincial, yo no puedo ir con un recurso directamente ante la Corte Suprema. No, me van a decir, no, señor, usted tiene que cumplir, ¿sí? Tiene que ir a casación, después a la Corte de provincia y recién llegar acá. Pero bueno, se ve que el caso del automotor
era una cuestión que había que zanjarse. Qué sé yo, no sé. Esto de la Vos lo que discusión decís entre... es que a propósito a veces llegan a estar tan arriba para poder sentar un precedente a propósito, como quien dice. No, hay determinados temas que sí son necesarios que haya un criterio definido. Qué sé yo. No sé, sería interesante un antecedente de la Corte Suprema sobre qué entiende por femicidio. O, Bien. por ejemplo, qué pasa con... o sería también interesante un fallo de la Corte Suprema sobre las víctimas de trata que son victimarias después. ¿Sí? Hay antecedentes de casación, pero de corte todavía yo no he visto uno sobre ese tema. Ustedes imagínense el consentimiento. Vieron que los temas de delitos sexuales y demás se discute el consentimiento de la mujer. ¿Sí? Sobre este tema hay dos posiciones, de feministas, por decirlo de una forma, bien marcadas. Hay un sector del feminismo que entiende que nunca va a haber un consentimiento, ¿sí? Que ninguna mujer puede consentir su explotación sexual, y que ese consentimiento siempre va a estar viciado por una situación o una posición de vulnerabilidad. Esa es una posición feminista, ¿sí? Después, del otro lado, tenemos otra, que por ejemplo lleva adelante Cecilia Varela, ¿sí? Cecilia Varela es una investigadora del CONICET, que aborda mucho estos temas y demás. Incluso la pueden encontrar en internet porque suele subir un montón de documentos y archivos sobre este tema. Esta otra posición lo que dice es que algunas mujeres, yo estoy hablando, algunas no, dice que las mujeres tienen la posibilidad de decidir sobre esta situación, siempre y cuando lo hagan de manera libre. Por lo tanto, entiende que el consentimiento es válido, ¿sí? Que no existe un consentimiento viciado en determinados casos. Sería interesante que la Corte dijera qué pasa con esto. Si siempre va a estar viciado el consentimiento o no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el artículo 5, yo digo, no me acuerdo, me parece que es el artículo 4 de la Ley de Trata de Personas, que también hace referencia, cuando ustedes vean trata de personas que está vinculada con el 145 bis y demás, van a ver que las finalidades de explotación están definidas en la ley 26.845. Y ahí van a ver que en esa ley se habla del consentimiento. ¿Sí? También van a ver que el consentimiento, la ley siempre lo presume viciado, no es válido. ¿Sí? El consentimiento en la trata de personas no es válido. Nunca es válido, está previsto legalmente. ¿Sí? Pero esta reforma, que fue introducida por este artículo, no es la originaria. Al principio se consideraba que el consentimiento en algunos supuestos podía ser válido. Luego, con una discusión en el Congreso de la Nación, donde se filtraron determinadas posiciones feministas y demás sobre el tema, ¿sí? Con el tema de la Convención de Palermo, ahí directamente se estableció del eje lata que no existe el consentimiento. Pero bueno, sería un tema para que la Corte se despidiera y definiera, ¿sí? Porque no es tan sencillo el tema, no es tan sencillo decir que siempre está viciado o que en algunos casos no está, ¿sí? Porque fíjense, imagínense ustedes que una norma lo que dice es que ninguna mujer puede consentir la explotación de su cuerpo, en todo caso, ¿sí? En ningún supuesto. Por eso sería interesante que la Corte se expidiera sobre este tema. Pero bueno, el tema de la intimidad, volviendo a lo que nos compete en la clase, el tema de la intimidación y la diferencia entre extorsión y robo es un tema que al doctor Taza, cuando le tocan estos delitos, le gusta preguntar. ¿Sí? Ustedes recuerden siempre que el argumento central o lo más importante es este tema de a futuro. ¿Sí? Que algunos entienden que en la extorsión el desapoderamiento de la cosa o el perjuicio patrimonial siempre es a futuro.
En cambio, en el delito de robo es en el momento, ¿sí? Eso es lo más importante. Después Soler tiene una posición o un argumento que es medio... Yo digo Soler, pero no me acuerdo si es Soler o Creus. Igual no importa. Lo que importa es que el argumento es medio extraño, porque dice que en realidad en el delito de robo existe un apoderamiento por parte del sujeto activo y que en el delito de extorsión existe un desapoderamiento de parte de la víctima. Me parece medio endeble dicho argumento porque en realidad le está viendo, o sea, si te apuntan con un arma, y sí, además de apoderarte la cosa, también estás desapoderando a la víctima. ¿Sí? En ningún caso la entrega es voluntaria. Pero bueno, el más importante es el que les mencioné recién, el tema del tiempo. ¿Sí? Bien. Después, con el tema de la consumación y el aspecto subjetivo, es todo idéntico al delito de hurto, ¿sí? Siempre el delito de robo es doloso, conocimiento y voluntad. O sea, no existe el robo culposo, ¿sí? No, el robo siempre es doloso. El sujeto activo conoce y tiene la voluntad, ¿sí? Bien. Las figuras agravadas, vamos a empezar con o vamos a ver hasta dónde llego con las figuras agravadas, ¿sí? Pero bueno, quiero arrancar con lo siguiente. Todas las figuras agravadas, siempre como les dije hoy, mantienen el núcleo de la figura básica. Lo que sucede es que se agregan determinadas circunstancias, determinados resultados o determinados medios que terminan agravando esa figura básica y que le hacen entender al legislador que existe un mayor valor de acción que merece ser sancionado o reprimido penalmente. ¿Sí? La figura que vamos a ver ahora es la del 165, que es una figura agravada por el resultado. ¿Sí? Si nosotros leemos el 165, van a ver que nos dice: se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. ¿Sí? Si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Es decir, tenemos un hecho, tenemos un robo en el cual se produce una muerte. Lo clave de esta figura, chicos, es que ustedes se pregunten qué muerte se encuentra alcanzada por el 165. ¿Sí? Les dije, el delito de robo es doloso. Ahora, la muerte que se encuentra alcanzada, ¿qué es? ¿A título de qué es? De culpa. De dolo. Culposo, doloso. Puede ser culposo doloso, puede ser culposo y preterintencional. ¿Sí? Solamente dolosas o solamente culposas. Sí, hay variedad. Por eso, como hay variedad, vamos a ver que hay... El tema es que dice resultare, o sea, me parece que esa palabra yo lo interpreto más como culposo por el tema de resultare. No sé cómo será, pero... A mí me pasa que con la palabra motivo me suena que también puede ser doloso. Sí, podría ser que resultare, podría llevarnos al tipo de redacción de las figuras culposas, ¿sí? Pero también dice un homicidio. No dice resultare una muerte. Claro. Entonces vamos a ver, ahí en el apunte tienen marcadas las tres grandes posiciones. La primera, que es la que se obtiene de Soler, que dice que en el 165 se encuentran alcanzadas las muertes de carácter preterintencional y culposas. ¿Sí? Para Soler, la muerte que está regulada o que está prevista en el 165 tiene que haberse producido de carácter culposo o preterintencional. Entonces, bueno, supongamos que tomamos la posición de Soler. ¿Qué pasa si la muerte que se produce es de carácter doloso? Vamos a otro Yo tipo entro- penal. ¿Es? Otro tipo penal. Muy bien. Y si es otro tipo penal, ¿cuál sería?
Y podría ser o el homicidio simple, pero como tenés un robo, capaz podría ser un criminis causa. O sea, el criminis causa sería, o sea, como para ocultar un poco el robo, matás a la persona. Se me ocurre a mí. No sé. Exactamente. Entonces, si supongamos, vos sos juez y tenés que resolver el caso. No importa que no tenés las características para ver si es un homicidio simple o si es un homicidio del 80, inciso 7. Eso no importa. Vos solamente tenés que resolver que hay un robo y que hay una muerte. ¿Cómo lo resolvés? Criminis causa. Dolosa la muerte. Criminis causa. Que se usó para tapar el robo. Sí. Entonces, O sea, es la figura de prisión o reclusión perpetua, si a eso apunta la pregunta. no, apunta a lo siguiente. ¿Qué tiene? Te lo voy a preguntar de esta forma. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que protege el 80, inciso 7? La vida. Bien. En el 165, supongamos, yo entré a un almacén a robar. ¿Sí? Me llevé la caja y además maté al cajero para ocultar el delito porque me conocía. Afecté la vida del cajero. Primer bien Sí. jurídico tutelado en el artículo 80, inciso 7. Y con la propiedad o el patrimonio, ¿qué hacemos? ¿Puedo decir algo? Que para mí en este caso el bien jurídico vida queda, o sea, el bien jurídico propiedad queda desplazado por el bien jurídico vida. Claro, es por... Ay, no me acuerdo el artículo, pero en la parte general hay uno que si es, o sea, si se tipifica dentro de 2 delitos o algo así, como que el de mayor pena absorbe al otro. Son principios de subsidiariedad y todas esas cuestiones que ya hemos tratado, me parece a mí. O sea, como que la vida, hasta para el código que lo regula primero, o sea, regula a las personas, pero hasta para el código que regula primero la vida, es como que la propiedad, o sea, va a estar dentro de esa vida también. Mirá, cuando ustedes cursen procesal penal, van a ver cómo funciona el objeto procesal y el nevis in idem. Y al doctor Falcone siempre le gustaba, había un caso muy particular que se llamaba con el de la fiesta de San Silvestre. Una persona que alteraba el orden haciendo disparos al aire. ¿Sí? Y era condenado por ese hecho. Resulta que a la semana se descubría, o al mes, no sé, se descubría que esa bala perdida había producido la muerte de una persona. Entonces se entendía que había 2 bienes jurídicos afectados. El abogado defensor decía, acá hay nevis in idem, el hecho ya fue juzgado. Misma persona, mismo momento, ¿sí? Sí. La realidad es que la solución del caso es, sí, es verdad, misma persona, mismo elemento, pero el bien jurídico tutelado es distinto. Si el bien jurídico tutelado es distinto, no puede jugar o no puede empezar a funcionar el principio del nevis in idem. Vos en el caso que yo planteé, vos tenés la muerte de la persona y además tenés una afectación al patrimonio. ¿Sí? Vos podés, supongamos, lo condenás a fulanito y puede venir alguien después y decir, che, pero pará, hay que juzgar este hecho. Porque además se robó la caja. ¿Sí? Y Puedo supongamos decir- que la caja no pertenecía al fallecido, que era un empleado, sino que era el dueño del supermercado. ¿Puedo decir, puedo contestar? Sí. Me parece que en el homicidio, o sea, estamos justo hablando de un homicidio que es criminis causa. Va a reclusión o prisión perpetua, me parece como que 35 años de prisión cubren todas esas cosas. O sea, además se me ocurre el caso de Robledo Puch, que también mataba y robaba. O sea, porque si no, o sea, si no fuese así, ¿por qué existen estas figuras? Una que agrava el robo por muerte y otra de muerte que, o sea, de muerte no, perdón, homicidio, que también, o sea, contempla un posible robo, porque el criminis causa es eso, cubrir el otro delito. Entonces, si no, o sea, si no como que serían 2 figuras en paralelo que estarían, porque están. O sea, a mí si me decís, ¿Sabés cuál es no sé si va a valer la caja tanto como la vida de la persona que falleció. Además, más con el ejemplo que digo, como que entraba y para ocultarlo porque lo conocía, lo mataba. Para mí es homicidio criminis causa. ¿Vos sabés O cuál es el este. origen? ¿Vos sabés cuál es el origen o la crítica de estas figuras penales? Si es lo que Hay yo figuras dije, me penales. muero de la felicidad, pero no creo. No, hay figuras penales que protegen más de un bien jurídico tutelado. ¿Sí? Y lo que se le critica a estas figuras penales que protegen más de un bien jurídico tutelado
es que son una mala forma legislativa de regular un concurso. Sí, Entonces, la solución del caso que propone Soler es un concurso real. Lo Claro. acuso por el 80 inciso 7, ¿sí? Vamos por el 80 inciso 7, pero a su vez vamos en concurso real, ¿sí? Por el delito que atenta contra el patrimonio. Es decir, vos no solamente lo perseguís penalmente por el homicidio, lo perseguís por todo y lo condenás por todo. Igual si es concurso real, o sea, entiendo y lo acepto, pero quiero preguntar aparte, ¿no sería Sí, igual o sea, desde en la una, pena, sí, la desde perpetua? desde los fines de la pena o la escala penal, por la Llegaría a la escala perpetua penal también. sería indistinto. Claro, Pero nosotros no estamos viendo la parte de la escala penal, sino lo que estamos viendo es no, obvio, el tema de la figura penal, ¿sí? claro. Esto lo marco porque vas a ver que Soler te dice que excluye los dolosos y los culposos, y si hay un homicidio doloso, él siempre lo va a resolver desde el concurso real. ¿Sí? Soler te lo va a resolver ya sea un 79 simple o ya sea un 80 inciso 7. Sí. Esto ¿Cómo? es como que Soler siempre te lo va a resolver desde el concurso real. Si hay un homicidio que se produjo de carácter doloso, Sí, él va a entender que hay un concurso real entre el robo, ¿sí? Y el 79 o el 80 inciso 7. Si hay un homicidio culposo, él entiende que no, que solamente va a esa figura. ¿Sí? No lo excluye. es que igual tampoco sé si estaría, o sea, quién soy yo para hablar de Soler, pero tampoco, o sea, viendo esa justificación tampoco me parece que esté mal, me parece muy lógica la postura de, o sea, yo también capaz lo entendería así, o sea, o me lo está justificando muy bien, no sé cuál es su opinión, pero sí, podría ser. Bueno, eso es una posición. Vamos a No la sé las segunda. otras. No, Claro. sí, la segunda incluye las dos. La segunda te dice, el 165 tiene previsto las muertes culposas y dolosas. Mucho más simple. Y la tercera, siempre ojo, en el 80, ¿sí? En el 165, en esta posición, Núñez dice que no encuadren, siempre que no encuadren lo del 80 inciso 7. Soler te los excluye. Para Soler, si es 80 inciso 7, es 80 inciso 7 y no es 165. ¿Por qué? Porque él no cree en el concurso. Y en la segunda postura, si encuadran, es 80 inciso 7. No, en la primera, que es la de Soler, si encuadra, encuadra. Claro. En Y la, en la de, segunda. en la de Núñez no. En la de Núñez dice que si hay 80 inciso 7, es 80 inciso 7 y no puede ser 165. Sí. ¿Vamos de vuelta? Sí, porque no me está quedando muy claro. O sea, Núñez te dice que si es 80 inciso 7, es 80 inciso 7. ¿Y Soler qué dice? ¿Que puede ser igual la del 165? No, Soler lo que dice es, si tenemos una muerte dolosa, ¿sí? Si tenemos una muerte dolosa, es el delito del robo, ¿sí? En concurso. En concurso, con 79 o 80 inciso 7. Pero pero que quede claro esto, cuando se le dice que es el delito de robo, ¿sí? Dice que, o sea, no es el 165. ¿Entendés? Porque él dice que del 165, todas las muertes que se producen de carácter doloso quedan Sí, excluidas, no claro. entrarían. Perfecto, ya entendí. Gracias. Bien. Y la última tesis, que es la de Fontán Balestra, dice que todas las muertes que se producen son dolosas, en el 165. Fontán Balestra utiliza un argumento mucho más sencillo, dice la escala penal. Dice, todas las muertes que son de carácter culposo no tienen una escala penal que va de 10 a 25 años. Entonces, para Fontán Balestra, todas las muertes que se producen dentro de la figura son dolosas. ¿Sí?
Es un sentido que le da desde la escala penal. Si nosotros vamos al homicidio doloso, ¿qué del 79, qué escala penal tiene? ¿Cómo? 825. El 825. homicidio doloso, 825. Entonces Fontán Balestra dice, pará, si el homicidio doloso tiene de 825, ¿por qué nosotros vamos a entender que el 165, que tiene una escala penal de 10 a 25 años, puede incluir un homicidio culposo? Claramente, Fontán Balestra dice, claramente no. Entonces, el legislador lo que quiso decir es que en el 165 solamente están previstas las muertes de carácter doloso. ¿Sí? ¿Y no podría ser Y- la escala penal por los dos bienes jurídicos protegidos? Tipo, por el patrimonio y la vida. Y vos le podrías argumentar en contra diciendo, sí, bueno, está perfecto. ¿Sabés lo que pasa? Que en el 79, que habla de homicidio doloso, solamente está, como decís vos, afectándose un bien jurídico tutelado determinado, que es la vida. En cambio, en este caso, nosotros tenemos una persona cuyo disvalor de acción está atentando no solamente contra la vida, sino contra la propiedad o el patrimonio. Entonces, podríamos llegar a entender que el disvalor de la acción es muchísimo mayor. Por eso se justifica la escala penal. Eso uno podría argumentar en ese sentido, ¿sí? Podría ir en ese sentido. Es una cuestión de argumentos. Igual no se preocupen con este tema. Esas visiones, ¿cuál es la que se utiliza mayormente? ¿O esta no tiene así una preferencia? Es según qué argumentes. Mira, esta norma es un... Te lo voy a contestar con esto. Esta norma es un ejemplo de lo que se utiliza para los casos que son para jueces. ¿Sí? Muchas veces que se han realizado de concursos para jueces han utilizado esta norma. Han hecho un caso, ¿sí?, basado exclusivamente para esta norma. ¿Por qué? Fíjense que el examen de un juez, o sea, penal, tiene mayores dificultades, sin embargo utilizan esta norma. ¿Por qué? Porque esta norma es muy complicada. Vieron que no, o sea, no queda claro, es una norma muy complicada. Me acuerdo que una vuelta, en un curso de instructor, hice la pregunta que vos hiciste. ¿Sí? Hice la pregunta que vos hiciste, pero yo ya conocía las teorías. Pero no sé, se me ocurrió preguntarle a la persona que estaba dando la clase cuál era la posición, la misma pregunta, ¿cuál era la posición mayoritaria en la jurisprudencia local? Y ahí me dijeron de todo. De hecho, creo que esa fue la última clase que fui a ese curso. Ahí lo abandoné directamente porque dije que no tenía nada que hacer. Gracias por no decirme de todo, entonces. No, pero ahí, sí, ahí me acuerdo que me gritaron, pero siempre es doloso. O sea, mis compañeros, no los conocí, igual me gritaron de atrás, pero siempre es doloso. Y el profesor me dijo más o menos lo mismo. O sea, pero igual, aguanté 5 minutos y le dije, no, discúlpeme, doctor, más allá de lo que usted me respondió, pero yo se lo pregunto porque hay 3 posiciones distintas, como usted sabrá. Está esta, está aquella y está la otra. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Tenés razón. Atrás de eso, alguien más, o sea, en base a lo que yo dije, me preguntó algo. ¿Qué fue lo que contestó el profesor? Bueno, preguntar a tu compañero que se ve que está muy actualizado. O sea, y nunca me respondió la pregunta. La realidad es que esta persona, ¿sí?, nunca me respondió cuál era la posición teórica que se utilizaba. ¿Sí? Yo lo que te puedo decir es que generalmente esta norma, yo no creo que tenga una posición mayoritaria en tribunales de cuál es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque vos pensás lo siguiente. Vos tenés un hecho en el cual una persona entra a robar, ¿sí?, y una persona muere. Que son los hechos delictivos que más se muestran en los medios de comunicación, ¿no? Yo no creo que un hecho delictivo que sale tanto, que se publicita tanto en los medios de comunicación,
se pongan a discutir de si van a aplicar solamente la culposa. Desde mi punto de vista, para mí meten... O sea, para mí es ocurrió una muerte, listo, pum, 165. No creo que haya mucha discusión. De hecho, vas a ver que hay un antecedente citado en el apunte de los autos Galván, que de la Corte de Casación de Provincia, me parece que después fue revocado. Pero en ese caso, eran, creo que 3 personas que habían entrado a robar, hubo un enfrentamiento con la policía. Una de estas personas que murió, que entró a robar, murió por una bala de la policía, y esa muerte se la atribuían, ¿sí?, a los compañeros. A los mismos que habían ido con él a robar, se la atribuían a ellos. La Corte, ¿qué fue lo que dijo ahí? Que la norma penal no hacía ningún tipo de distinción de si es doloso, si es culposo, si esto o lo otro. Para la Corte, el 165 dice, si se produce una muerte, pum, ya está, hay que atribuirla. Hay que responsabilizar de la muerte a esta persona. No hace esa distinción. Resumiendo, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que van a echar mano, o la jurisprudencia seguramente echa mano a la posición mucho más amplia para abarcar casi todos los casos. Entonces seguramente incluirán dolosos, incluirán culposos. Imagínate que vos entras a robar. Entra una persona a robar. Una de las víctimas se muere de un infarto, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a decir ahí? Vas a decir, y no, mirá, es solo responsable por el robo. Sí, bueno, pero pará. La persona se murió de un infarto por el susto que recibió cuando vos le apuntaste a la cabeza con el revólver. El defensor te puede decir, sí, pero mi defendida no sabía. Entonces, como no sabía, ¿sí?, él no tenía ni el conocimiento ni la voluntad, sobre todo no tenía el conocimiento de que esta persona sufría del corazón. Entonces no quería el resultado. Y si no quería el resultado, ¿cómo le vas a aplicar esta figura grabada? Y ahí, para retrucar, alguien te puede decir, sí, pero pará. Yo entiendo que en esta figura entran hasta las muertes culposas, así que a tu defendido le cabe el 165. Si vos adoptaras una posición más restrictiva como la del dolo, dirías, no, no es 165, es un robo con armas, ¿sí?, o un robo, supongamos, común o lo que fuere, si no está armado, y la muerte, bueno, va por otro lado. Entonces, por eso, esta complicación, o sea, esta norma presenta ciertas complejidades, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna consulta? Me he olvidado algo que no les dije y es importante. Seguramente entre hoy y mañana suba un práctico. Sería interesante de que para el lunes lo tengan resuelto para evacuar dudas y demás, ¿sí? ¿Alguna consulta? No, buenísimo. No, profe, gracias. Bueno, listo, entonces llegamos hasta acá. Buen fin de semana, chicos. Buen Igualmente, fin de profe. semana, igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego.